Cordial saludo, apreciados estudiantes. Nos encontramos en esta sesión en el tema correspondiente a epistemología de la pedagogía. Durante esta sesión, pues vamos a tener dos momentos. El primero es continuar recordando las entradas a la plataforma de SECAR y también vamos a tener la posibilidad de entrar en materia. No nos preocupemos en cuanto a las fechas que vamos a presentar, pues va a haber un lapso de tiempo específico para la presentación o el recorte alguno de estas actividades a presentar. Les recuerdo, mi nombre es Fabio Parra Molina, soy licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás, especialización en evaluación de aprendizaje de esta misma universidad y con maestría en evaluación y aseguramiento de la calidad de la Universidad Externado de Colombia. En esta sesión, entonces, si colocamos la pantalla, ponchamos la presentación, todos hemos hecho una aproximación a la plataforma, donde debemos ingresar a SECAR, www.secar.edu.com. Señalamos el link de Portada Aldea. Allí nos va a llevar al diligenciamiento del inicio de sesión. Allí vamos a diligenciar nuestro número de documento y la contraseña, en la primera en mayúscula, SECAR 111. Esto pues ya lo han visto en otras sesiones, no voy a profundizar ni a repetir para no gastar de pronto tiempo y desmotivarlos. En el link Plataformas Virtuales, pulsamos y nos llega Programas Virtuales. Allí vamos a encontrar entonces cada uno de los cursos matriculados. Allí estará Epistemología de la Pedagogía en cada una de las sesiones. Comparado con la presentación anterior de la plataforma, pues esta es más intuitiva, más amable en cada uno de los aspectos que presenta. Luego allí van a estar cada uno de los materiales complementarios, las actividades educativas. Existen entonces unos foros de tecnología, donde podemos hacer preguntas correspondientes al cargue, a problemas con la apertura de las presentaciones, de los videos. Allí voy a estar presto para poder comunicarme en cada uno de estos elementos. Tenemos novedades, allí se publicarán cada uno de los elementos que requieran nuevas publicaciones, actividades académicas específicas que se vayan a realizar. Tenemos también el Conozcamos, donde podemos realizar estos espacios de comunicación interactiva entre los miembros de la comunidad y participantes en los espacios. Existen también ya en las actividades evaluativas, van a estar estructuradas por un foro correspondiente a la unidad, donde hay una pregunta generadora que ya la veremos a continuación en la presentación, unas actividades específicas que van a ser explicadas aquí en las sesiones. De igual manera, un taller referente o vinculado a cada una de estas actividades, puede ser alguno de estos dos medios. También se presenta el foro de la sesión, que aunque esta sesión es en diferido, yo voy a estar en cada uno de los espacios comunicándome con ustedes para realizar esta participación, aclarar dudas, generar participaciones en torno a las preguntas. Empecemos entonces con epistemología como fundamento de la reflexión pedagógica, que es la primera parte de esta unidad. Sin antes determinar con ustedes las fechas de esta primera unidad, que va de agosto 18 a septiembre 5. Como estamos corridos, pues vamos a dar los tiempos específicos para cada uno de los momentos en este aspecto. No se preocupen, ahí vamos a tener pues en la pantalla
vemos que es la más prolongada de ellas, teniendo en cuenta pues las eventualidades con las que hemos iniciado este proceso. La segunda unidad va a estar de septiembre 6 a septiembre 23 y la tercera unidad de septiembre 24 a octubre 6. Entonces la idea es tener en cuenta estas fechas para la puntualidad de los trabajos. Criterios fundamentales de evaluación. Número 1, pues vamos a partir más allá de algo teórico y referentes conceptuales diferentes, bastante ajenos a veces a las realidades de nuestra labor docente. Mi propuesta parte de las prácticas pedagógicas o de esas aproximaciones que tenemos como referente inicial. Por lo tanto, criterio número 1, pues una muy buena ortografía, y ahí vamos a trabajar de la mano con otros seminarios del programa en los cuales se dan estos fundamentos y que se puedan aplicar en cada uno de estos ejercicios propuestos. Número 2, el manejo de referencias, citaciones, para lo cual voy a tomar normas APA como referente de este trabajo específico. La idea es que cada uno de los ejercicios se pasen por un programa que es Plagium, donde vamos a verificar la veracidad y la autenticidad de los documentos. Entonces, la idea es que sean documentos de más de un 85% propios. ¿Cómo evitamos eso? Dificultades en torno a derechos de autor, plagio, lo evitamos consultando la norma APA, que ustedes pues pueden consultar en internet, y también la universidad presenta estos vínculos en su página. Para esta sesión entonces trabajaremos la pregunta orientadora: ¿qué prácticas reconocemos para analizar el carácter epistemológico de la pedagogía? Y voy a iniciar entonces con la actividad propuesta para entender, para comprender todos estos elementos que se dan. Primero quiero partir de la lectura que se nos presenta ya en la unidad número 1, que se denomina la epistemología como fundamento de la reflexión pedagógica. Vamos a realizar esta lectura solamente para esta sesión de los numerales que aparecen descritos en esta unidad, que es el 1.1, que es conceptualización de epistemología y de epistemología de la pedagogía. El 1.1.2, epistemología de la pedagogía. El 1.2, el problema del conocimiento. Y 1.2.2, la fuente del conocimiento. Estos numerales están contenidos en la plataforma, en la sección de lecturas recomendadas, en el nombre que les resalto en azul. Con base en la lectura de estos apartados resolvemos las actividades orientadas en el cuadro sugerido. Nos dice así: a partir de nuestra experiencia, y aquí es importante destacar que para este primer ejercicio no nos vamos a ir a teorías, a grandes discursos, sino quiero que realicen una aproximación desde esas experiencias relacionadas con lo pedagógico, sean estudiantes o como profesores ya en ejercicio de nuestra labor. Y para este elemento entonces nos aproximaremos a aspectos, elementos que constituyen el estudio de la pedagogía desde una perspectiva epistemológica. Entonces presento a continuación unos entornos teóricos basados en la lectura, a partir de los cuales se debe escribir cómo se reconocen en la vida escolar. Esto es clave. Y la propuesta entonces es la que está a continuación. Luego vamos a explicar algunos conceptos en esta misma sesión para, en orden a contextualizarnos.
Aparecen dos casillas, aspecto y la respuesta. A partir de la zona del país donde se encuentra, mencione brevemente un momento que se utiliza para generar conocimiento entre niños y adultos. Esa parte, entonces, allá en la respuesta ustedes van a colocar muy brevemente cuál es el momento, qué personas intervienen, objetivo de esta forma de transmisión, importancia para el entorno o para el contexto donde ustedes se encuentran ubicados. A esto en la lectura ustedes lo van a encontrar como momento prelógico, pero me interesa es que lo narren en sus palabras. Repito, momento, personas que intervienen en ese proceso que genera conocimiento, el objetivo de esta forma de transmisión, conservar alguna tradición, algún saber específico de la zona del país, ciencias, lo que ustedes determinen. Aquí es un elemento muy transversal y que rescata. No me interesa imponer discursos epistemológicos, teóricos, que son bastante densos, sino a partir de la experiencia de cada uno de ustedes, generar la construcción de conocimiento. El segundo elemento, el segundo aspecto de la actividad propuesta es qué disciplinas o ciencias se relacionan con la pedagogía. Van a mencionar allá cuál y de qué manera se relacionan. Entonces allá en la respuesta ustedes van a colocar, por decir algo, la sociología, la psicología, neurolingüística, etcétera, lo que ustedes conozcan. ¿Y qué relación tiene o en qué apoya la pedagogía? La tercera parte, van a mencionar una práctica pedagógica específica, particular, singular, propia de su entorno. Para los que viven en zonas de Nariño, de la costa, de Cundinamarca, de Antioquia, de esa zona, van a ustedes a coger una práctica pedagógica, una experiencia pedagógica relacionada con el aprendizaje escolar y describir cómo se enseña. Allí en la respuesta entonces vamos a escribir la zona del país a la cual usted pertenece y esa práctica pedagógica que usted quiere reivindicar. Por ejemplo, si es una lengua particular de un resguardo indígena, de una comunidad afro, etcétera, allí lo pueden hacer. Y este va a ser nuestro insumo para esta primera unidad. Repito, no quiero que partan de cosas externas o que sean desconocidas para ustedes, sino de la práctica pedagógica que nosotros tenemos cercanos. Entremos entonces en materia, luego de haber explicado y habernos enfocado en lo que corresponde a la actividad, pasaremos ya a la definición de esos elementos importantes que hacen relación o a que hacen mención al curso específico. ¿Qué es eso de epistemología? Epistemología, pues lo vemos en la diapositiva, se distinguen dos tipos de experiencia del conocer. Y esto es neto a cualquier cultura. Episteme, pues es el conocimiento auténtico o científico. Y la discusión que vamos a tener acá es en torno al conocimiento científico en pedagogía. Determinar qué elementos pedagógicos determinan y validan esta área como ciencia, como una disciplina ya conformada, y que vamos a hacerlo a partir de esas experiencias particulares en las cuales ustedes están inmersos o han tenido una experiencia. Esta episteme o epistemología dista de lo que nosotros denominamos doxa. Y doxa es opiniones, creencias, supuestos, ideas sin validar, y es en donde nosotros nos vamos a tratar de distanciar. En otras palabras, durante este curso vamos a ver de una forma científica
y disciplinar la pedagogía. Vamos a hacer esta aproximación a estos saberes. Y les reitero, no desde este constructo teórico, que es importante tener esos referentes, sino a partir de las experiencias que ustedes tienen allá, en sus regiones. Rescatar en esa actividad esas singularidades, esa experiencia que a veces no se cuenta y que desconoce a veces el mismo Ministerio de Educación, es precisamente lo que quiero rescatar y ser el punto de partida para estudiar la epistemología. La epistemología, entonces, entendida como ese conocimiento científico. Por lo tanto, entonces, nos vamos a fundamentar desde eso particular en esa práctica pedagógica. Esa práctica pedagógica que se fundamenta en la epistemología y no en la opinión o en la doxa. Por lo tanto, aquí el primer elemento epistemológico que vamos a ver es que no es lo mismo el aprendizaje a la información. Estamos bombardeados en este momento sobre todo aquí en las grandes ciudades y ya en las provincias también, en los pueblos, bombardeados por información a través del celular, a través del televisor, a través del radio, a través de la internet. Todos estos medios nos bombardean con una información y que a veces confundimos nosotros esa información que nos aparece al consultar Google, este buscador. Pensamos que al leerlo ya estamos aprendiendo, pero es muy diferente el aprendizaje, el conocimiento que nosotros tenemos a este cúmulo de información. Estos son medios que favorecen el aprendizaje, más no el conocimiento en sí mismo. Y es allí que se da la cuestión de la epistemología en la pedagogía. Determinar esa diferenciación que debe dar un proceso de aprendizaje ligado a lo cognitivo, que dé cuenta del conocimiento que se forma a partir de esta disciplina. La epistemología, por lo tanto, responde a la pregunta, ¿cómo se da el conocimiento? En relación a la pedagogía es necesario comprenderla como el estudio de la práctica. Esa práctica implica dos elementos, que me voy a detener aquí un momento, y es el centro de la actividad que tenemos planteada para esta sesión. Teoría y práctica a veces los vemos como dos elementos separados, y no. Por el contrario, la práctica pedagógica, como menciona Martínez Boom, un autor colombiano, un profesor colombiano, habla que la práctica pedagógica implica los dos elementos, que es el relevo de un discurso teórico que se materializa en un ejercicio práctico, concreto, y que esa práctica, ese ejercicio, esa actividad, luego va a tomar sentido también en un referente teórico. Por lo tanto, la práctica pedagógica que les menciono en la actividad hace referencia a esto. No vamos a separar teoría de práctica. La idea es romper algo que nos sucede mucho en la escuela, que tenemos teorizado muchos discursos en el elemento ideal. Planeamos unas clases maravillosas, nos llegan unos documentos maravillosos, perfectos del Ministerio de Educación, pero cuando vamos al aula de clase y nos enfrentamos a las realidades, eso no funciona. Entonces, la perspectiva de nuestra clase va a estar dada desde este horizonte, desde la práctica pedagógica que busca romper esa bifurcación, esa separación entre teoría y práctica. Nosotros lo vamos a llamar práctica pedagógica. Esas experiencias que son tan ricas allá en los salones de clase y que algunos de ustedes ya están realizando en su ejercicio profesional y quedan desconocidas, quedan ocultas. Entonces, desde esta perspectiva es rescatar, y ahí es la pertinencia de la actividad que mencionamos, rescatar esas prácticas singulares que se dan allá, dentro de la escuela. No como diría el documento,
no como diría la ley 115, el 1860, cómo nos tendría que ir en el día E según los parámetros, cómo nos tendría que ir en las prácticas pedagógicas desde la guía 34, que plantea eso, desde lo ideal, sino es plantear desde las prácticas reales, específicas, que se hacen allá en el aula, en las clases, cómo se da este conocimiento. Por lo tanto, se concentra es en esa práctica pedagógica y vamos a analizar desde la epistemología en ese vínculo con la pedagogía, porque nos pueden llegar unos discursos maravillosos, bien planteados, pero lo que nos interesa acá es ver la vivencia en donde se da el conocimiento, y donde se da el conocimiento no es solamente la escuela, sino existen otros elementos, como el momento allá que nos da en la actividad que lo denominamos prelógico, y que muchas de las culturas en las cuales ustedes se mueven, se viven allá, es muy importante todavía la transmisión de ese conocimiento entre abuelos y adultos. Por eso, si me ponchan por favor la presentación, en esa primera diapositiva, cuando hablamos de momento prelógico, de ese momento prelógico, estamos hablando de esa transmisión entre niños y adultos. Allá no vamos a basarnos en la escuela, sino es en esas actividades que se utilizan, una minga, una actividad en la escuela rural, en el barrio, en la ciudad. No, sino es como esos abuelos, esos adultos, la mamá transmite ese tipo de conocimientos a partir de estos espacios diferentes a lo escolar, a los muros, allá que nosotros también veremos en algún momento, pero que no quiero problematizarlos ahorita con ese elemento. Entonces, en esa naturaleza, vamos aquí a reconocer nuevamente lo que les mencionaba. No hay excisión, no hay separación entre esa práctica y teoría. La teoría sería el relevo entre un punto de práctica y otro punto de partida. Esto es de Martínez Boom, el autor que les mencionaba anteriormente. Y él lo hace desde una perspectiva arqueológica en la educación. ¿Y qué quiere decir eso? Esta aproximación arqueológica, que es la que vamos a tomar para la clase, no toma los referentes teóricos que nos dan los gobiernos, que nos dan los llamados sabios de la educación, sino que parte de esas realidades inmediatas en las cuales nosotros nos estamos moviendo. Entonces, esa arqueología toma, por ejemplo, el archivo. Esas actas que encontraríamos de conocimiento y prácticas pedagógicas, por ejemplo, en los observadores. Y que nos vamos a encontrar que esa visión que dan los observadores de estudiantes, esos archivos, esas actas, serían muy diferentes a lo que nos da el documento legal o un informe ya institucional. De esta manera, entonces, reitero los elementos que se presentan allí en la gestión del conocimiento. Ustedes se van a encontrar en la lectura estos elementos de epistemología. Ya sabemos que la epistemología es el estudio de cómo surge y cómo se da el conocimiento en orden al ser humano. La epistemología de la pedagogía, y allí entonces nos va a dar las fuentes del conocimiento en orden a esos elementos que ya vamos a empezar a abordar a continuación. En la epistemología de la pedagogía, en ese numeral 1.1.2, vamos a encontrar estos tres aspectos. El prelógico, que es la enseñanza de los adultos a los niños, que no es escolarizado, y allí la lectura nos va a presentar esa denominación.
qué momento, qué personas intervienen, el objetivo de esta forma de transmisión y la importancia que tiene para el conocimiento. Allí luego de haber leído. Sabemos que ese momento, entonces, cuando escuchamos el momento prelógico, cuando lo leamos ya sabemos que es el conocimiento que se da entre niños y adultos como transmisión de cultura, de generación en generación, y hay muchos saberes en las regiones que se dan en este orden. El segundo momento, que nos habla entonces de esas disciplinas o ciencias, lo van a encontrar en ese mismo numeral y con la denominación de momento científico. Y es ya ciencias relacionadas con la pedagogía. Entonces allá, reitero, cómo se da ese proceso disciplinar o científico que apoya esta pedagogía como ciencia. Entonces, allí ustedes tendrán la posibilidad de reconocer en sus ejercicios, sea como estudiante o profesor, alguna de las áreas que se vinculan con esta rama de la educación. Luego de esto, vamos a encontrar lo que corresponde a ese momento lingüístico y que es el más específico a lo que corresponde a la práctica pedagógica. Y es ahí van a encontrar entonces en el momento lingüístico una orientación a la pedagogía diagnóstica. Hay dos opciones, pero ustedes se van a concentrar, que es la que nos interesa para este curso, el correspondiente a la pedagogía diagnóstica, y ya es en torno a esa zona del país que queremos reivindicar entonces como nuestro objeto de aquí en adelante del curso, que este sea el elemento donde vamos a expresar los siguientes elementos de la siguiente sesión que vamos ya a vincular en este momento. Entonces, finalizando, hay un documento también recomendado para ustedes en las referencias de esta presentación, para los que quieran profundizar en esta información. Se llama Teoría Pedagógica, una mirada arqueológica a la pedagogía, perspectivas teóricas. Es de la Universidad Francisco de Paula Santander. Ahí yo también de pronto lo voy a dejar en la plataforma para que los que quieran profundizar en esta información lo puedan realizar. Entonces, mientras voy cargando la siguiente parte de esta sesión, entonces esta sería como la orientación para esta sesión, que es importante pues tenerla en cuenta como estudiantes ya del curso de epistemología de la pedagogía. Bien, vamos a entrar entonces al problema del conocimiento también que está planteado allí en estas sesiones. El problema del conocimiento pues surge, siempre nosotros nos estamos preguntando en torno a si es verdad o es realidad lo que conocemos, o es si realmente lo que nosotros percibimos por los sentidos es tal cual se da, o simplemente puede ser una función que lo percibe nuestro cerebro. Cuando trabajaba con niños en edades de 9 a 10 años, ellos preguntaban si los animales no podían conocer, y es una pregunta bastante interesante que nosotros podemos decir en la actualidad, gracias a los estudios, que sí. El perro conoce, muchos animales conocen, y esa riqueza es envidiable para los que viven en las regiones y tienen mayor contacto con el medio ambiente, con animales, gallinas, etcétera. Se dan cuenta que ellos tienen unas formas de aprender. La cuestión en este momento es, desde la perspectiva humana, ¿es real, es verdadero lo que conocemos o solamente es una simulación en la cual nosotros estamos vinculados? Por lo tanto,
en ese orden, pues es importante a ver si nos carga este video en orden a la situación que se nos da aquí. El video que vamos a ver es Zoom, es un cuento, y quiero con esto ya hacer el abrebocas de lo que va a ser la siguiente sesión, reiterándoles que voy a estar atento pues a cada una de las preguntas a través del foro. No duden en comunicarnos estas inquietudes. Profe, necesito que me explique tal concepto de la lectura. Que profe, no me deja abrir la plataforma, la lectura que tenemos para la primera actividad. Pues con mucho gusto voy a estar atendiéndolo. Esto sería en los primeros foros que vamos a tener allá publicados en la plataforma que veíamos en la presentación inicial y que ustedes pueden volver en cada una de las presentaciones. Allí entonces en foro técnico, allá ustedes hacen estas preguntas y con mucho gusto aquí el equipo de SECAR va a estar disponible para poderles solventar cada una de estas inquietudes. Como cierre y abrebocas de la siguiente sesión, entonces nos vamos a concentrar en la epistemología hace la aproximación al conocimiento. Este es un cuento que se llama Zoom, y la pregunta para cerrar esto es: ¿quién está conociendo, quién está observando esta realidad que se presenta a continuación? Si lo que conocemos es real o no. ¿Quién está viendo a los niños? En realidad no estaba jugando la niña. ¿Es real o todo lo que se nos presenta en los sentidos depende de la perspectiva en que lo vemos? ¿Será lo que tenemos a nuestro alrededor es realmente lo que se nos presenta a nuestra conciencia entendida como conocimiento? Va cambiando ese sujeto que está supuestamente conociendo, ¿no? Todo lo que contiene la realidad, una pequeña realidad que veíamos allá desde la cresta de esa gallina, de ese gallo, y ve allá donde vamos. Como cuando nos vamos saliendo de la realidad y la vamos viendo desde otras perspectivas, nos vamos encontrando con otras realidades, con otras situaciones. En este punto ¿era un humano el que estaba contemplando la realidad? Y en esta imagen sabemos que era algo diferente a nosotros. Este Zoom se llama un cuento Zoom de Banji, y pues es bastante interesante la propuesta que se hace en este cuento y tiene mucha relación con
lo que estamos entonces aproximándonos en este elemento. Y es el primer factor de la epistemología, el sujeto que conoce, así como veíamos en el cuento, en este ejercicio. Si ese sujeto es realmente el que pensábamos en la primera diapositiva del cuento o al final que se nos transforma. ¿Quién conoce? ¿Puede el ser humano conocer realmente esa realidad? Y es allí donde cobra entonces relevancia ese problema del conocimiento, que para concluir nuestra sesión no es otro que el elemento de la epistemología, el elemento generador de nuestra labor en este curso. Definir qué es el sujeto, la validez de la fuente del conocimiento, que este va a ser la práctica pedagógica en la cual nos centramos en esta primera semana en la actividad, y la relación sujeto-objeto, esa relación de conocimiento respecto a cada uno de los factores en educación. Y si realmente podemos hablar de pedagogía como ciencia, o no es esta realidad. Entonces, cerramos en este momento, ya para despedirlos, invitarlos a realizar las actividades y encontrarnos en la siguiente sesión, en las actividades correspondientes a la siguiente sesión que vamos a tener, donde vamos a partir de esas experiencias pedagógicas que ustedes determinaron en la primera sesión, podernos unir y contactar ya a ese elemento de la plataforma, que es la actividad que está aquí. Entonces, no olvidemos, estamos todavía dentro de este rango de fechas para esta primera unidad, arrancando con la actividad que tenemos para hoy. Como pregunta generadora, la actividad, me gusta explicar, que sepan qué es lo que vamos a realizar y luego que no se vayan a encontrar con el ejercicio con algo desconocido. Los invito entonces a participar en el foro en torno a las prácticas pedagógicas que reconocemos para analizar el carácter epistemológico de la pedagogía. En otras palabras, si esas prácticas singulares y particulares que realizamos son sujeto de un análisis científico en cada uno de estos ejercicios. No olvidemos, ahí quedamos con la lectura para esta semana en estos pequeños apartados de la lectura, la epistemología como fundamento de la reflexión pedagógica. Nuevamente invitarlos a que eso lo van a encontrar en la plataforma, aquí en los cursos virtuales, en las actividades que nosotros tenemos ubicados en la primera unidad. Novedades, no olvidemos los foros, novedades, contáctenos, ayuda técnica si ustedes no pueden visualizar las lecturas, etcétera. Aldea social, si hay un tema de conocimiento general, aquí han recomendado, y yo también reitero, no son temas políticos, no son temas religiosos, no son temas que nos polaricen, sino que nos permitan unirnos en torno a esa actividad. La actividad, entonces, ustedes le van a dar clic en la unidad 1 y allí van a encontrar la actividad en el material complementario, la lectura de Martínez Boom, que les recomendé allá en la referencia bibliográfica, y las actividades ya propias en formato Word de esta primera semana. No me resta sino agradecerles la atención, comprensión para esta actividad. Espero unas excelentes experiencias donde nos podamos reconocer también como educadores, como formadores estructurados, y por qué no decir que a esas prácticas allá en donde nosotros nos movemos sean reivindicadas, pero desde un elemento teórico y científico. Que no sean solamente los documentos externos que nos llegan, sino también vernos como sujetos cognoscentes, que más adelante vamos a ver esto, que podemos aportar en ciencia
a la pedagogía. Una feliz semana, unos muy buenos ejercicios reflexivos y quedo atento a través del foro de la sesión para explicar sus inquietudes. Una feliz semana.